porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Gálvez. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo del 1 al 8, y capítulo 4, versículo del 11 al 12. Escuchen estas palabras que el Señor les dirige a ustedes, hijos de Israel, y a todo el pueblo que hizo salir de Egipto. Solo a ustedes los elegí entre todos los pueblos de la tierra, y por eso los castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes. ¿Acaso podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Acaso no ruge el león en la selva cuando tiene ya su presa? ¿Lanza su rugido el cachorro de león desde su cueva si no ha cazado nada? ¿Cae el pájaro al suelo sin que se le haya tendido una trampa? ¿Se levanta del suelo la trampa sin que haya atrapado algo? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que se alarme la gente? ¿Hay alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la mande? Ciertamente, el Señor no hace nada sin revelar antes su designio a sus profetas. Pues bien, ya ha rugido el león. ¿Quién no tendrá miedo? El Señor Dios ha hablado. ¿Quién no profetizará? Los he destruido a ustedes como a Sodoma y a Gomorra. Han quedado como un tizón sacado del incendio y no se han vuelto a mí, dice el Señor. Por eso te voy a tratar así, Israel, y porque así te voy a tratar, prepárate, Israel, a comparecer ante tu Dios. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responsorial responderemos todos. Enséñame, Señor, tu santidad. Todos. Enséñame, Señor, tu santidad. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle, ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Todos. Enséñame, Señor, tu santidad. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero. Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Todos. Enséñame, Señor, tu santidad. Pero yo, por tu gran misericordia, entraré en tu casa y me postraré en tu templo santo con reverencia de alma. Todos. Enséñame, Señor, tu santidad. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas.
Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de la palabra de Dios, que nos haga buena tierra. Por eso ahí donde estás te invito a que tomes una actitud de oración, cierra tus ojos, abre tus manos y digas después de mí esta hermosa oración. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Se les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un saludo cordial para todos ustedes, hermanitos, hoy es lunes 29 de junio, un día que el Señor nos regala para vivir, para compartir esta hermosa palabra del día de hoy, un día que el Señor nos regala para compartir como una sola familia, gente de todo el mundo compartiendo una sola lengua, una sola palabra. Hermanos, hoy la iglesia recuerda la celebración, la solemnidad de San Pedro y de San Pablo. Repito, solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles del Señor. Por eso te invito a que busques la palabra de Dios, la Santa Biblia, y vamos a hablar un poquito hoy acerca de San Pedro. Vamos a conocer un poco más a San Pedro, de manera de que ustedes y yo conozcamos quién fue la persona que recibió el encargo de la iglesia, quién fue la persona que recibió de parte de Jesús una misión específica de guiar, de gobernar la iglesia, para que ustedes y yo no nos dejemos confundir, para que ustedes y yo no nos dejemos engañar por los hermanitos evangeliquitos que vienen a colocarnos piojitos en la cabeza y nos dicen: ¿por qué ustedes los católicos tienen un papa? ¿Por qué ustedes los católicos están en esa iglesia? ¿Por qué ustedes los católicos se dicen ser católicos? Bueno, que empiezan a preguntarnos, y como no conocen quién era Pedro, ni cuál fue el encargo que recibió San Pedro, entonces ellos dicen cualquier cosa que le enseñan los falsos pastores. Por eso te invito hoy a conocer un poquito a San Pedro, para que usted se pueda dar cuenta con la Biblia lo que le enseña la Iglesia Católica.
¿Y qué enseña la Iglesia Católica? Que el representante de Cristo es el Papa, y el Papa representa a San Pedro. Y Pedro fue el encargado de la Iglesia, al que Cristo dejó como encargado de la Iglesia. Por eso te invito a que vayamos a las Sagradas Escrituras. Vamos a conocer un poco hoy a San Pedro. Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 16. Las Sagradas Escrituras nos relatan que el nombre original de Pedro no era San Pedro, que el nombre original de Pedro, antes de ser llamado, era Simón. Jesucristo le hace un cambio de nombre a Pedro, porque luego le va a hacer una misión. Pedro, Petrus, que significa piedra. El nombre no era Pedro, era Simón. Y entonces aquí, a los hermanos que dicen, a ver, ¿por qué cuando un papa es nombrado pontífice se cambia el nombre? A ver, una preguntita y les invito a comentar. Les invito a colocar en los comentarios. Les pregunto, ¿cuál es el nombre original, el nombre de pila del Papa Francisco? ¿Dónde nació el Papa Francisco y qué fecha? Si usted se la sabe, escríbalo, aunque sea el nombre. Y entonces la palabra de Dios hoy nos va a enseñar con Pedro que Cristo le cambia el nombre porque va a tener una misión, porque va a tener una función. Por eso ahorita respondemos a la pregunta de cuál es el nombre, dónde nació y qué fecha el Papa Francisco. Mientras que usted lo está buscando y lo está escribiendo en los comentarios, vamos a escribirlo por favor, para que ustedes y yo no nos olvidemos el nombre del Papa. Ahora, el Evangelio de San Marcos capítulo 3 versículo 16. Miren el nombre de Pedro. Así instituyó a los 12, a Simón, al que le puso por sobrenombre Pedro. A Simón, a quien le puso por sobrenombre Pedro. Y usted se va a dar cuenta que Pedro es la persona a la que le cambia el nombre en primer lugar, porque ese Pedro se va a significar piedra, que es el Evangelio de hoy, y sobre él va a edificar la iglesia. Ahora, la persona que dicen, ¿y por qué el Papa, si tenía otro nombre de pila, ahora se llama Papa Francisco? A ver, ¿cuál es el nombre del Papa? El Papa se llama Jorge Bergoglio. Nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. Vamos a aprender cuál es el nombre del Papa. 17 de diciembre de 1936. De manera que cuando el Papa es nombrado pontífice, enseguida escoge un nombre. El Papa se llama Jorge Bergoglio y colocó el nombre de Papa Francisco. Lo mismo que hizo Jesús con Pedro. Le colocó un nombre, un sobrenombre. Ahora veamos cómo fue la elección de Pedro. Miren, vamos a las Sagradas Escrituras, San Mateo capítulo 4, versículo 18. Repito, vamos a ir escribiendo las citas bíblicas y vamos a ir leyendo toda la palabra de Dios para que veamos con capítulos y versículos cómo fue llamado Pedro, por qué se le cambió el nombre, a qué se dedicaba Pedro antes de ser llamado por Jesucristo, cuál era su función, cuál era su trabajo, sus orígenes. San Mateo capítulo 4 versículo 18 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro. Oye, Jesús les cambió el nombre. Llamó a Simón, a quien le puso el nombre de Pedro. A Simón, llamado Pedro. Y este Simón, llamado Pedro, estaba a la orilla del lago y tenía un hermano. Y a su hermano Andrés.
que estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. San Pedro era pescador junto a su hermano Andrés. Los dos eran pescadores. ¿De dónde los sacó Jesús? De el lugar donde se encontraban trabajando, del lugar donde ellos se hallaban. Entonces le dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. ¿Cuál iba a ser el encargo para que Jesús llamó a San Pedro y Andrés? Para hacerlos pescadores de hombres. Inmediatamente ellos, dejando las redes, lo siguieron. Pedro y Andrés estaban trabajando en su lugar. Eran personas que vivían cerca del mar, eran pescadores. El pescador, una persona que no tenía instrucción. El pescador, una persona que no tenía tanta formación, que no era el más letrado. Pero aún así, cuando Jesús los llamó, no los llamó porque estaban capacitados. Él los iba a capacitar para el llamado que les estaba haciendo. Buscó a pescadores. Varias características de Simón. Se le cambia el nombre de Pedro, que significa roca, solidez. Estaba trabajando a la orilla del mar. Era pescador. Jesús lo llamó para que fuera pescador de hombres. Que fuera a pescar, sí, pero no a pescar peces, sino personas. Que buscara la forma de llevar la gente a Dios. Esa es la misión del Papa. Esa es la misión de Pedro, pescar hombres para Dios. Ahora sí, vamos al Evangelio de hoy, que está tomado de San Mateo capítulo 16, versículo 13. Busca en tu Biblia San Mateo capítulo 16, versículo 13, Evangelio de hoy, solemnidad de San Pedro y de San Pablo. Escuchemos con mucha atención. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. Estaban los discípulos del Señor, estaban en la región de Cesarea de Filipo, los llamó y les hizo una pregunta. Miren la pregunta primera que les hace dos. La primera: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús en la primera pregunta abre el compás y le pregunta a los apóstoles, le dice: ¿quién dice la gente? ¿Qué piensa la gente? ¿Qué opina la gente? ¿Qué habla la gente del Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre para la gente? Jesucristo quería saber el parecer de la gente. Jesucristo quería conocer lo que la gente decía, y para conocerlo se lo preguntó a los discípulos. ¿Qué significa? Que la gente de afuera, que la gente exterior siempre comentará y dirá algo de Cristo. Que hay gente que está acostumbrada a vivir a Cristo a su manera, de su manera de ser, de su forma de ser. Usted no ha escuchado, por eso es que hay gente que dice: yo adoro a Dios a mi manera. Y mi manera es, no todos los días voy a estar metiéndome a misa, no todos los días voy a estar en una iglesia, no me voy a estar dando golpe de pecho, no voy a estar allá detrás del cura. Oye, ese es el parecer de la gente. La gente piensa, cree, la gente dice creer a Cristo y amar a Cristo, y bendito sea Dios, pero lo hace a su manera. Está mal, pero hay gente que lo hace, y por eso Jesús le dice a los discípulos: mire, según el parecer de la gente, porque habían personas que no aceptaban a Jesús, habían otros que querían acercarse a Él y no podían. Había otros que querían llegar hacia el Maestro, pero no podían. Y por eso Jesús llega a decir: según el parecer de la gente, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Según la gente, ¿quién soy yo? Entonces, ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista. La gente comenta que tú eres Juan el Bautista, o que eres como Juan el Bautista, que predica la palabra, que hablas con claridad,
que eres capaz de hablarle a los reyes, a los mandantes, a los poderosos, como lo hizo Juan. Le predicó al rey: no te está permitido vivir con tu esposa, con esa mujer que no es tu esposa, que es la esposa de tu hermano. Herodías, déjala. ¿Y qué le pasó a Juan? Lo decapitaron. Unos dicen que eres valiente como Juan. Otros dicen que eres Elías. Ustedes y yo hace 2 semanas escuchábamos la historia de Elías, el que hizo bajar fuego del cielo, el que enfrentó a 450 profetas, el que detuvo la lluvia. Unos dicen que eres ese profeta de fuego, ese profeta poderoso en palabras y obras. Lo compararon a Elías, otro profeta grande. Otros dicen que eres Jeremías. La gente también dice que tú eres Jeremías. Piensan, o algunos de los profetas, que eres el profeta de la palabra, el que predica, el que enseña. Oye, la gente está confundida. La gente no sabe quién es Jesús, y por eso aquellas personas que dicen: yo adoro a Dios a mi manera, yo le doy gloria a Dios a mi manera. Efesios 3:20 nos enseña que a Dios se le da la gloria en la iglesia, a mi manera. Por eso la gente está confundida. Y como la gente está confundida, y como la gente no sabe quién es Jesús, y como la gente no está clara, entonces Jesús tiene que dejar un fundamento de la verdad. Y Jesús debe dejar algo que certifique, que mantenga quién es Él. Porque si se lo deja a la gente, entonces la gente hará lo que quiere y dirá lo que quiere. No, Jesucristo es así. Por eso es que usted puede ver que hay tantas sectas protestantes. El Señor me reveló que hiciera una iglesia así, y en esta iglesia las mujeres se vistieran de falda. El Señor me reveló que hiciéramos una iglesia así y que los hombres se vistieran de paltó y de corbata. El Señor me reveló que hiciéramos una iglesia así y me dijo que dieran el diezmo. El Señor me reveló que hiciera una iglesia así y me dijo que hicieran milagros. Oye, ante esta adversidad, ante este contratiempo de que la gente puede pensar, puede decir, puede hablar, puede comentar, puede decir lo que se le ocurra, lo que se le parece, entonces Jesús hace la segunda pregunta, y en la segunda pregunta toma una decisión. Ahora escuchen la segunda pregunta, y ¿quién es el que responde la segunda pregunta? Oigan, luego Jesús le preguntó, primero les dice, según lo que piensa la gente, lo de allá. Ahora, y ustedes, ahora llama a los discípulos, a los apóstoles, a los más cercanos, y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Yo quién soy para ustedes? Los que me siguieron, a los que llamé, a los que les cambié el nombre, los que están conmigo. A ver, díganme, ¿quién soy yo para ustedes? Entonces Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pedro, que era pescador, pero que había estado con Jesús, dijo, tú eres el Mesías, el Emmanuel, el esperado, el Dios con nosotros. Tú eres el Hijo del Dios vivo. Cuando Pedro le da estas palabras, cuando Pedro dice esto de Jesús, Cristo le da una respuesta. Miren, la gente tiene una manera de pensar. Pedro tiene otra manera de pensar. La gente que no está con Jesús piensa a su manera, lo que quiere, lo que le venga en gana, lo que le parece. Ahora Pedro, que está con Jesús, le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. A lo que Jesús le responde, oiga, dichoso eres tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado algún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. La gente está confundida. Tú sabes quién soy yo, eres dichoso. Pero por tener la verdad, Pedro, por saber quién soy, Pedro, porque tú sabes que yo soy el Mesías, porque eso se lo reveló mi Padre, ahora escuchen lo que Cristo va a hacer. Ahora escuchen lo que Cristo va a fundar. Ahora escuchen la determinación que Cristo va a tomar. Ahora escuchen lo que Jesús hace con Pedro, que es lo que hoy día recordamos en la solemnidad de San Pedro y de San Pablo. Oigan, yo te digo a ti que tú eres Pedro. Recuerdan, se llamaba Simón, le cambió el nombre de Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Repito,
yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En español significa que Pedro tenía la certeza de quién era Jesús, porque Dios se lo había revelado, la gente no. Y como Pedro sí sabía quién era Jesús, tenía la certeza de quién era Jesús, Jesús le dice, tú eres Pedro. O sea, piedra, roca, firmeza, seguridad. Estás bien parado al decir quién soy yo, el Hijo del Mesías. Y como usted sabe quién soy yo, sobre esta roca, sobre esta piedra, voy a edificar mi iglesia. La iglesia Cristo no la edificó en el parecer de la gente. La iglesia no la edificó Jesús en lo que la gente pensaba. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o algunos de los profetas. No, porque la gente no sabía quién era Jesús. Pero cuando Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, Jesús dijo, bravo Pedro, bravo, usted sí sabe quién soy yo. Ese soy yo. Y como usted sabe quién soy yo, tú eres roca, tú eres piedra. Y sobre esta piedra, sobre usted que dice la verdad, voy a edificar mi iglesia. Mi iglesia, una iglesia. La iglesia de Jesucristo está cimentada sobre Pedro. Las iglesias protestantes están cimentadas según el parecer de la gente. Según el parecer de Pedro, Cristo es el Mesías. Cristo es el Señor, y eso se lo reveló el Padre Celestial. Y Jesús dice, bravo Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo cimentada sobre Pedro. Por eso es que tenemos un Papa que se llama Francisco, que mantiene esa verdad y esa iglesia. Los hermanos protestantes se basan y se cimientan según el parecer de los hombres. Por eso sacan normas, por eso sacan iglesia, por eso dicen, el Señor me reveló que fundar una iglesia la voy a hacer. Ese es el parecer de la gente, porque la gente está confundida, porque los falsos pastores confunden a la gente. Pero la iglesia, mi iglesia, la iglesia de Jesucristo, aquello que dice San Pablo, la iglesia es columna y fundamento de la verdad, está cimentada sobre Pedro, y a ese Pedro lo recordamos hoy. Por eso es que en la iglesia tenemos a Pedro representado en el Papa Francisco. Los hermanos protestantes no tienen a un representante a nivel mundial. No tienen a un representante que Cristo le haya dejado. Por eso es que se muere un pastor, viene el otro y se acabó la iglesia y fundan otra iglesia. Porque eso está cimentado según el parecer de los hombres. Según el parecer de Pedro de la Roca, esa fe se mantiene. Y miren que se mantiene. Escuchen, sigan oyendo. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. La iglesia que Jesucristo fundó sobre Pedro no podrá ser destruida por los poderes del mal, del diablo, del infierno. Por eso, por más guerra que hagan los protestantes, por más guerra que hagan los gobiernos, por más guerra que hagan las personas a la iglesia, no la podrán destruir, no la podrán acabar. Porque esa iglesia que Cristo fundó está cimentada sobre la verdad, la fundó Cristo. Y esa iglesia es por sécula seculorum, por los siglos de los siglos, es para siempre, y el diablo no la podrá destruir. Ni los malos testimonios de nosotros los curas, ni los malos testimonios de los malos católicos, ni los malos comentarios. Ustedes escuchan que salen malos comentarios, que salen cuentos, historias, que salen situaciones difíciles dentro de la iglesia, sacerdotes con mal comportamiento. Ni eso puede lograr destruir la iglesia de Cristo, porque el que la fundó es santo, Cristo. Nosotros tenemos debilidades, tenemos pecados, pero si Cristo, que es santo, fundó la iglesia, esa iglesia va a seguir adelante siempre. Nosotros nos morimos, vienen otros que siguen con la iglesia, y esa iglesia tiene más de 2000 años que viene de Cristo. La iglesia protestante
tiene desde 1520 con Martín Lutero, que se fundaron, desde 1800 que se hicieron sociedades bíblicas, y a Venezuela llegaron a 1940, 60, las sectas protestantes, que dicen ser católicos, que dicen ser cristianos, que dicen estar en todo el mundo. Mentira, error. La Iglesia Católica está por todo el mundo. Los protestantes no, apenas se están fundando. A Venezuela 1900 llegaron. Oye, y dicen ser la Iglesia de Cristo. Error. Y esa iglesia no la podrá vencer ni el demonio. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y usted puede ver que en el escudo del Papa normalmente siempre habrán unas llaves. Siempre el Papa se representa con unas llaves. Esas son las llaves del reino de los cielos. Lo que el Papa, lo que Pedro ate, quedará atado allá. Lo que el Papa, lo que Pedro desate, quedará desatado allá en el cielo. A esa iglesia pertenecemos. Es lo que recordamos hoy, que Jesucristo llamó a Pedro para fundar su iglesia, y en esa iglesia estamos, y en esa iglesia permanecemos, y en esa iglesia debemos estar, porque es la iglesia que mantiene la verdad, columna y fundamento de la verdad, la que está cimentado sobre la verdad de Pedro, no según el parecer de los hombres, no según el parecer de los falsos pastores, no según el parecer de las personas, no, según el parecer de Pedro. Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, y eso se lo reveló Dios que está en los cielos. Y sobre él Cristo fundó su iglesia, mi iglesia, una iglesia, y a esa iglesia permanecemos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Santa Rosa de Barinas, Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. Los buenos somos más. Y es la hora de evangelizar. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.